Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada sobre sensores remotos y datos abiertos para la gestión forestal sostenible, cómo Copernicus puede ayudar a las administraciones regionales. Bienvenidos a todos. Esto es una jornada que organizamos desde Fora Forest Technologies con la ayuda de la Comisión Europea a través del programa Copernicus y, en particular, a partir del proyecto europeo Coordinet, cuyo objetivo básicamente es poner en valor los datos del programa Copernicus. Entonces, bueno, voy a pasar a enseñaros el programa de hoy. Esta es una jornada que es una de las tres jornadas que vamos a organizar dentro de este proyecto. Las dos siguientes esperemos que sean presenciales. Esta primera siempre va a estar basado en el uso de Copernicus. Esta primera está especialmente centrada en cómo Copernicus y los datos abiertos pueden ayudar a los gobiernos regionales. La segunda reunión que tengamos en septiembre estará más basada en gobiernos nacionales y la tercera que se haga también en septiembre, esperemos, presencial, estará más basada, más dirigida a las industrias. Pero bien, vamos a empezar con esta jornada de hoy. Os comento un poquito el programa. Va a durar alrededor de 2 horas. Lo primero que haremos inicialmente, yo, Íñigo Lizarralde, como director ejecutivo de Fora, haré una pequeña introducción sobre la gestión forestal sostenible basada en datos remotos. Especialmente hablaré un poquito sobre el programa Copernicus y sobre el proyecto Coordinet. Después, mi compañero Rafael Alonso hará una pequeña presentación de Forecast. Es una herramienta que hemos desarrollado en Fora, basada en la inteligencia artificial para los bosques del futuro. Y una vez termine esta pequeña presentación, vamos con el plato fuerte, digamos, de la jornada, a partir de las 10:40, 10:45 de la mañana más o menos, en la que habrá un diálogo, un pequeño debate sobre la valorización del uso de datos remotos en la gestión forestal sostenible, pero especialmente desde el punto de vista de los gobiernos de las comunidades autónomas. Este diálogo estará moderado por Pablo Sabín, de la Fundación CESEFOR, y en él participarán Miriam Soto, del Gobierno de La Rioja, Javier Ezquerra, de la Junta de Castilla y León, Teresa Cervera, de la Generalitat de Cataluña, y Miguel Ángel Lena, del Gobierno de Aragón. Finalmente, una vez termine este diálogo, tendremos un turno de preguntas y conclusiones. Para todos los que estáis viendo esta jornada, en la propia página en la que habéis entrado, en la que podéis ver esta presentación, tenéis un pequeño formulario en el que podéis ir escribiendo las preguntas que os vayan surgiendo. Esas preguntas las iremos recopilando y una vez acabe el diálogo, durante los últimos 15-20 minutos, daremos respuesta, haremos una selección o intentaremos englobar todas las preguntas y bueno, pues nuestros ponentes intentarán dar respuesta a esas preguntas. Bien, dicho todo esto, sabiendo un poco el programa, voy a empezar con esta primera parte que me corresponde a mí, con esta charla sobre hacia una gestión forestal sostenible basada en los datos remotos. Bien, los objetivos principales de esta jornada son estos. En primer lugar, dar a conocer el programa Copernicus y el proyecto Coordinet. Esto es importante, en primer lugar, porque Copernicus y el proyecto Coordinet en concreto son los que nos están financiando estas jornadas y nos dan el apoyo para poder desarrollarlo.
Un segundo objetivo será mostrar el panel de los enlaces Copérnicus, los Copernicus Relays. Como tercer objetivo tendremos el de mostrar Forecast como una aplicación innovadora que usa Copernicus. Forecast es esta herramienta que hemos desarrollado en Fora. Y por último, que quizás es pues, lo más importante en este caso, es conocer las necesidades de las comunidades autónomas en relación con Copernicus, con los datos abiertos, y cómo estos datos de Copernicus o cualquier otro dato abierto, cómo puede ayudar a solucionar esas necesidades de las comunidades autónomas. Bien, Copernicus, seguramente muchos de vosotros lo sabréis, pero Copernicus es un programa de la Comisión Europea desarrollado principalmente por la ESA, pero también EUMETSAT y otra serie de organismos y empresas, que es pues un sistema de satélites para toma de datos de diferentes cosas, principalmente para vigilancia atmosférica, vigilancia marina, vigilancia terrestre, todos los aspectos relacionados con cambio climático, seguridad y emergencias. En este caso, nosotros tenemos esta visión desde el lado forestal. Entonces, dentro de las actuaciones de medio ambiente que plantea el programa Copernicus, siempre se habla del seguimiento de los bosques y las zonas costeras, la monitorización de suelos y la evaluación de superficies selladas, evaluación de daños forestales, etc. Dentro del programa Copernicus, cuando habla de tema de medio ambiente, hace ese especial hincapié en la evaluación de las zonas forestales. Y por otro lado tenemos también como dos aspectos importantes dentro de Copernicus, es la monitorización de la biodiversidad. En este caso es muy basado en la monitorización de la Red Natura 2000, porque es un elemento que permite supervisar hábitats y por lo tanto pues la Red Natura 2000, humedales, zonas ribereñas, etcétera, digamos que entra para cubrir esa monitorización de las políticas de la Unión Europea en naturaleza y biodiversidad. Y por otro lado, que es un tema que va más en relación también con la plataforma Forecast que os mostraremos enseguida, tiene un objetivo de cartografiar y proteger los bosques. La cartografía basada en, digamos, lo que puede ser una evaluación de cualquier recurso forestal que se nos pueda ocurrir y, evidentemente, también poder monitorizar los bosques frente a sus amenazas, incendios, plagas, cualquier otro elemento. El Copernicus es un sistema de diferentes, es una constelación de satélites, aquí los veis en esta imagen, pero principalmente los que más se están utilizando actualmente, algunos están en proyecto, etcétera, son el Sentinel-1, que tiene un sistema de radar, el Sentinel-2 probablemente desde el sector forestal lo que es el que más se conoce, es un sistema con sensor óptico multiespectral, que es el que se utiliza generalmente, en palabras de la propia ESA, para la monitorización de la Tierra y es, como sabéis, el más utilizado generalmente en aplicaciones forestales. Está el Sentinel-3, que también es un sensor óptico multiespectral, pero también tiene un sensor térmico. Y, por ejemplo, los Sentinel-5P, que están basados en sensores ópticos, pero con un objetivo de control de calidad del aire. Como veréis, en Forecast principalmente estaremos utilizando Sentinel-2, pero desde Fora y también será interesante saber en las comunidades autónomas qué sensores dentro de la constelación Sentinel se están utilizando actualmente. Respecto a Coordinet es un proyecto europeo que básicamente es una unión de lo que se llaman Copernicus Relays, son los enlaces de Copernicus. Es una especie de miembros de Copernicus que hacen de representantes sobre el terreno de esta constelación. Entonces, en este proyecto que tiene estos socios que veis aquí, entre ellos la española GMV,
tienen una misión principal, que es la de garantizar que las necesidades de los usuarios se integren en el programa. Y para esto es importante este tipo de reuniones, de jornadas como esta. Vamos a ver qué necesidades de los usuarios, en este caso desde el punto de vista de las comunidades autónomas, pero vamos a ver qué necesidades tienen estos usuarios. Tiene este objetivo también de dar respuesta a esas preocupaciones de los ciudadanos, al acceso de datos, porque, como sabéis, los datos de Copernicus son de acceso libre. Y, por último, el de apoyar el desarrollo de aplicaciones innovadoras, nuevos modelos de negocio. Y esto va totalmente relacionado con la presentación que tendremos a continuación de la herramienta Forecast. Es decir, el uso de Copernicus permite desarrollar aplicaciones innovadoras como las que veremos a continuación. Yo no me quiero extender mucho más. Os dejo aquí el programa que vamos a ir siguiendo. Y ahora, antes de que Rafa Alonso haga la presentación de Forecast, antes de eso os vamos a poner un pequeño vídeo que dura 2 minutos, en el que se hace un pequeño resumen de lo que es la herramienta Forecast. Cuando acabe el vídeo, os daré paso a Rafael Alonso, que os contará la herramienta. Así que a continuación podemos ver el vídeo. Muy bien, pues después de esta pequeña introducción que he hecho y este vídeo sobre Forecast, siguiendo el programa vamos a dar paso a mi compañero Rafael Alonso, es director de operaciones en Fora Forest Technologies, y él en alrededor de 25 minutos aproximadamente os hará una pequeña demostración en directo de cómo funciona Forecast, para que veáis un poquito pues todos los potenciales que tiene y cómo se basa también en datos abiertos y en Copernicus, por hacer seguimiento de lo que es esta jornada. Así que, por mi parte, nada, Rafa, cuando quieras, puedes comenzar con la presentación. Muchas gracias, Íñigo. Buenos días a todos. Es un placer compartir esta jornada con todos los inscritos y, por supuesto, también con los ponentes, a los que quiero expresar particularmente mi agradecimiento por prestarse tan gentilmente a compartir este día con nosotros. Ya habéis visto que a mí me va a tocar hablar de nuestro libro, como decía el gran escritor.
después del vídeo que ha mostrado Íñigo, con esa música tan épica, yo voy a tratar de bajar a la tierra y contaros para qué se hizo Forecast y cuál es nuestro objetivo. Básicamente, lo que pretendemos con esta herramienta es facilitar la labor de los gestores forestales en su tarea diaria de medir el bosque. ¿Por qué? Porque Forecast permite obtener datos sólidos sobre los cuales apoyar las decisiones silvícolas, que al final es lo trascendente, es lo realmente importante, gracias a los siguientes atributos que veis aquí en pantalla. Uno es la agilidad, porque realmente utilizamos servidores propios de Fora, no depende de la velocidad de conexión a Internet, no depende del ordenador si es bueno o es malo que tengamos cada uno de nosotros, sino de los servidores que tenemos dedicados exclusivamente a Forecast. Por otro lado, la versatilidad, porque hemos generado modelos alométricos de altura, diámetro, volumen, de ubicación, de índice de sitio. Hemos recopilado todas las ecuaciones que existen en la literatura para alrededor de las 60 especies forestales más abundantes en nuestro país. Además, podemos utilizar, como ha explicado antes Íñigo, tanto datos abiertos de Sentinel como datos abiertos de vuelos LIDAR como el PNOA-1, el PNOA-2, pero también se pueden incorporar datos ad hoc, por ejemplo, de dron, que pueda tener una administración para una serie de montes en particular, se puede incorporar a Forecast con total agilidad. Además, es multiprecisión. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos proporcionar a nuestros usuarios diferentes niveles de la calidad de los datos. Es decir, evidentemente siempre de un mínimo, que sería lo más barato cuando se utilizan datos ya existentes, modelos ya existentes en los cuales el usuario no tiene que hacer prácticamente nada más que decirnos dónde quiere hacer sus estimaciones de variables forestales. Un nivel superior sería cuando con unos pocos datos, es el servicio de calibración, con unos pocos datos extra podemos ajustar o reajustar los modelos que tenemos generales, por así decirlo, a cada una de las zonas, de los montes donde el usuario quiera hacer sus predicciones. Y por último, el nivel superior, en el cual el usuario puede proporcionarnos sus datos y el sistema automáticamente hace unos ajustes específicos, hace unas predicciones específicas para el monte en el cual el usuario quiere hacer sus predicciones. Por otro lado, también podemos trabajar a multiescala. Esto va en paralelo al hecho de la versatilidad. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos, por ejemplo, Sentinel, que da una cobertura mundial y, por supuesto, también nacional, podemos hacer predicciones a gran escala para planificación, para proyectos de muchas hectáreas, pero además podemos utilizar el PNOA, que sabemos que tiene cobertura nacional, en buena parte del país ya con una segunda cobertura. Esto nos permite una gran precisión en los datos que podemos dar a gran escala, pero como podemos incorporar datos de otras fuentes, como puede ser de dron, como dije antes, también podemos hacer predicciones a muy pequeña escala para minifundio, en especies de crecimiento rápido de la cornisa cantártica, por ejemplo, de Galicia, etcétera. Otro aspecto muy importante que me gustaría destacar de Forecast es que es multitemporal. Está especialmente diseñado para utilizar varios vuelos LIDAR, varias coberturas de vuelo LIDAR y analizar la serie temporal de datos de Sentinel-2. ¿Vale? Esto implica que podemos predecir crecimientos, podemos predecir índices de sitio, podemos detectar dónde puede haber habido perturbaciones a largo plazo, a medio plazo, mejor dicho, con LIDAR, o podemos también, y luego lo veremos, cómo predecir dónde ha podido haber perturbaciones en las últimas semanas, gracias a la gran frecuencia temporal de Sentinel-2, que es en torno a 5 días, 7 días. Esto es crucial en el diseño de Forecast. Así pues, llegamos al último punto, que también quizás no es el último, pero no el menos importante, o quizás es el más importante, que es el coste. ¿Qué implica esto? Que medir el bosque en el sentido amplio de la palabra, que al fin y al cabo es lo que estamos persiguiendo aquí, cuesta mucho menos. De esta manera podemos dedicar mucho más tiempo y mucho más recursos a lo realmente importante, que es tomar decisiones silvícolas sólidas, saber qué hacer en el monte, cuándo hacerlo, etcétera, y además poder ejecutar esas acciones, que al final esto es el core de nuestra profesión, por así decirlo, ¿no? El extraer de una manera sostenible los recursos que los bosques nos proporcionan tan generosamente.
Voy a pasar ahora a haceros de una manera lo más práctica posible para que veáis la facilidad que tiene de manejo. Voy a pasar a enseñaros la plataforma Forecast. Creo que ya estáis viendo en pantalla. Esta es la página de entrada. Es lo que ve cualquiera que entre a esta dirección de Forecast. La manera de entrar, de loguearse, de inicializar, basta con pinchar aquí y acceder con nuestro usuario y nuestra contraseña. Les voy a mostrar los servicios que proporciona Forecast. Bien, esta es la estructura de la página web de entrada a Forecast. Veis que a la izquierda estáis viendo los servicios que hay, además de la ayuda, etcétera. Arriba a la derecha tenéis tanto un chat para si hay dudas, preguntarnos directamente. Estos son el carrito de la compra, como si fuera una página web de compras en Internet, donde podemos ver todos los productos, todos los servicios que hemos pedido. Y aquí es el indicador de cuántos de nuestros servicios están en proceso, han terminado, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, aquí el perfil de usuario, ¿vale? Bien, ¿qué servicios tiene Forecast? Tiene 4 grupos de servicios. Uno es lo que hemos llamado inventario tradicional, que podría ser también denominado inventario por parcelas o por muestreo, por así decirlo. Otro sería el inventario LIDAR, por métodos de masa o por árbol individual. Y el grupo de servicios de satélite y LIDAR, que es procesado en el sentido amplio, y detección de cambios. Y por último, el de simulaciones forestales, que ahora mismo está en fase beta, no vamos a poder enseñaros nada. Bien, vamos a ver qué tenemos en inventario tradicional. En inventario tradicional tenemos cuatro tipos de servicios. Uno son los inventarios angulares, cuando vamos con un relascopio o un dendroflexómetro al monte y medimos una serie de variables muy concretas de masa para estimar rápidamente una predicción primera, digamos, del monte. Uno por parcelas individuales, que sería el más extendido, tanto parcelas circulares como no circulares. Otro por clases diamétricas, que está especialmente diseñado para los muestreos pie a pie o conteos en rodales. Y por último, también podemos cubicar, podemos sacar las variables de masa más importantes de una masa que se va a extraer y se está señalando en el monte. ¿Cómo se opera en Forecast? Veis que aquí tenemos tres botones. Uno es para añadir un nuevo proyecto, otro para filtrar lo que tenemos en pantalla por los diversos servicios y, por último, un botón de descarga de plantilla y ayuda. Esto es importante porque todos los servicios que tenemos en Forecast, para ellos tenemos sendas plantillas de Excel que puede abrir cualquiera en su ordenador, meter los datos en ese formato y subirlos a la plataforma. Porque, insisto, nuestra idea es siempre facilitar la vida a las personas que están midiendo el bosque, ¿vale? Vamos a empezar por el más sencillo, quizás, que sería el del muestreo relascópico. Así es como se opera siempre en cualquiera de los servicios de Forecast. Aquí podemos meter el nombre de nuestro proyecto. Está bien ponerle un nombre inteligible para que luego sepamos cuál es cuál. Voy a ponerlo así. Aquí nos pide cuál de los 4 queremos hacer. Vamos a empezar con el inventario angular. Y lo único que tenemos que hacer es seleccionar un archivo en un formato determinado, ¿vale? ¿Cuál es el formato que tenemos que utilizar? Pues os voy a enseñar un ejemplo para que lo tengáis bien claro, bien sencillo. Vale. Está abriéndose, espero. Está cargado. Os lo voy a enseñar primero, perdonad. Os lo voy a enseñar primero, que no lo estáis viendo, lógicamente. Vale. Veis que esta estructura de archivo es común a todos los inventarios que queramos hacer por muestreo angular. Siempre va a tener esa estructura. Es necesario que tenga estos encabezados de columnas y luego tenga las filas que queramos, no hay ningún problema. Hay que poner un identificador de parcela, lógicamente, que puede ser una cadena de texto o un número. Hay que meter coordenadas de los puntos donde estamos tomando nuestro muestreo. Tienen que ser siempre en coordenadas geográficas en el sistema de referencia VGS84, en grados decimales. Esto no es imprescindible, pero es bueno para que podamos utilizar las mejores ecuaciones de las que tenemos en Forecast, indicar si la masa es una masa pura o es una masa regular o no lo es, indicar la especie principal de la masa, con su código IFN, y después
meter una serie de variables de masa que son imprescindibles para poder cubicar, como son la altura dominante, la distancia al sexto árbol y la área basimétrica, que se deduce rápidamente del inventario relescópico. Y esas cuatro variables, perdón, esas tres variables no son otra cosa que la división en madera gruesa, media y fina que hacen las reglas edículas francesas. Esto no es imprescindible, pero si se introduce, nosotros damos una predicción de cuál es el tipo de masa que tenemos en ese momento, el año y el mes del inventario. Bien, con este archivo subido a la plataforma, basta con decir siguiente, damos al pertinente clic en que nosotros no podemos utilizar estos datos fuera de esta plataforma y subimos a los archivos. Y en unos segundos el sistema nos dirá que todo está bien, esperemos, y nos dirá que paguemos. Evidentemente aquí no vamos a pagar nada. Ya estáis viendo aquí en este carrito de la compra que está terminada la tarea, diríamos que realizamos el pago y si volvemos a nuestra plataforma, vemos que aquí el relescópico jornada ya se está procesando, ¿vale? Lo dejamos ahí y vamos a pasar al siguiente servicio. Y vamos a añadir un nuevo servicio que se llame parcelas jornada. Vamos a hacer parcelas individuales. ¿Cómo sería un archivo de parcelas individuales? Podemos hacerlo con parcelas circulares o no circulares. La única diferencia es que si no son circulares, tenemos que proporcionar un archivo shape, un archivo de formas de ArcGIS, hecho en cualquier plataforma GIS, por supuesto, que tenga la forma de nuestras parcelas, ¿vale? Para poder deducirlo. Si son circulares, obviamente eso no es necesario. ¿Cómo sería ese archivo de datos para subir a este servicio? Tiene una estructura parecida al que hemos visto antes, pero necesitamos subir dos tipos de archivos, como os podéis imaginar. Uno es el de parcelas y otro es el de árboles. Vale. Veis que el de parcelas tiene una estructura parecida al que vimos antes, con el identificador de parcela, las coordenadas, la superficie, la edad no es necesaria, pero si nos la proporciona el usuario podemos estimar índice del sitio en caso de existir ecuaciones. La altura dominante no es necesaria si proporcionamos alturas suficientes para calcularlas según la regla de Assmann en el archivo de árboles, y luego año, mes y estrato. Esto es absolutamente paralelo al archivo que hemos visto en primera ocasión con el muestreo relescópico. ¿Y cómo es el archivo de árboles? Pues tiene que tener siempre esta forma, estas 5 columnas. Parcela, que tiene que ser obviamente tiene que ser coherente con lo que aparece en el archivo de parcelas, un número correlativo, da igual que se repita o no se repita, mientras sea unívoco dentro de cada parcela para cada árbol, la especie a la que pertenece ese árbol, su diámetro, si no tenemos el diámetro no podemos calcular nada, y luego la altura si es necesario. Si no tenemos ninguna altura y proporcionamos una altura dominante para la parcela, podremos estimar las alturas. Si no, las calcularemos con estos datos. Bien, si subimos estos datos a nuestra plataforma, parcelas circulares y árboles individuales, le damos al siguiente, y aquí nos da diversas opciones. Insisto en que pretendemos que sea muy versátil la herramienta. Uno es si tenemos todas las alturas o tenemos parte para calcular la altura dominante, como es el caso, si queremos utilizar las ecuaciones de cubicación que tiene Forecast o solo las del FN, en caso de que queramos hacer análisis FN, si queremos que sean solo masas repobladas naturales o nos da igual, hay mucha variedad de opciones. Si queremos utilizar ecuaciones altura-diámetro que estén en la aplicación en Forecast o queremos utilizar otras que sean externas de la literatura, que están también implementadas, y cuál es nuestro diámetro mínimo inventariado. Vamos a meter 7,5, que creo que era el que correspondía aquí. Damos al clic y ya está, ¿vale? Dejamos aquí el servicio pedido. Veis que el relescópico ya ha terminado y este ya nos pide que realicemos el pago. Ya estaría funcionando, ya estaría lanzado y procesándose. Y después habría otros dos servicios a los que voy a pasar muy rápido, que serían los de señalamiento y los de árbol individual. No voy a hacer el proceso de nuevo porque es totalmente paralelo, pero voy a enseñaros cómo serían los archivos de entrada. En este caso el de señalamiento, perdón, el de clases diamétricas, veis que tiene este aspecto, perdón, sí, en el que se introduce lo mismo que antes, el identificador de parcela, edad si lo tenemos, altura dominante, etcétera. Esto es paralelo completamente a lo que hemos visto con anterioridad. Y en el archivo de árboles, evidentemente, hay que meter la clase diamétrica a la que pertenecen y el número de árboles de cada clase diamétrica, ¿vale? Pero el funcionamiento es exactamente el mismo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Por último, tendríamos el servicio de señalamiento,
en el cual la única diferencia es que las variables que se introducen hacen relación a las variables de masa necesarias para cubicar, básicamente, el número de pies que hay en esa masa, y en el de árboles se especifican los árboles que se van a extraer, los que se han señalado para extraer exclusivamente, ¿vale? No voy a hacerlo, insisto, para no perder tiempo, pero os voy a enseñar cuáles serían los resultados que obtendríamos, por ejemplo, en el muestreo por parcelas, que si os fijáis aquí ya tenemos los dos servicios terminados, relascópico y parcelas, marcas todo como visto, y si vamos a parcelas jornada, ya tenemos aquí los resultados, los podemos ver en pantalla, tanto los dendrométricos, como vemos aquí, como los dasométricos, que también los podemos ver y podemos descargar tanto en formato Excel como en formato CSV, pero bueno, podemos verlos aquí dasométricos. Y esto sería la estimación que ha hecho, el cálculo que ha hecho nuestro sistema de una pléyade de variables dasométricas, aparte de las típicas obvias que todos necesitamos, el número de pies, área basimétrica, diámetro medio cuadrático, etcétera, etcétera, altura dominante, sino que también tenemos índices Harbeck, índices de espesura como el de Reinecke, factor de estabilidad, índice de sitios y proporcionado a la edad, ubicación, volumen de leñas, biomasa en todas sus fracciones, utilizando las ecuaciones de Ruiz Peinado y colaboradores. Nos dice cuántos árboles no han podido utilizarse para calcular el volumen, para que sepamos si una parcela podríamos tener que excluirlos de nuestro inventario. Nos dice cuáles son las especies presentes y su porcentaje. Nos dice cuáles son las variables de la Weibull triparamétrica para evaluar si es una masa más o menos regular o no, por ejemplo, con la C de Weibull, y estos datos que se los hemos proporcionado. Este modelo de datos se puede descargar, es decir, en qué unidades está todo esto, cómo se ha calculado todo esto, está en el modelo de datos que está descargable en la página que estamos viendo. Si damos aquí, descargamos para parcelas individuales, se descarga un zip y aquí podemos ver cuál es el modelo de datos a utilizar que podemos leer de todos los servicios. Veis que están aquí todas las variables con sus unidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, una vez que hemos visto el inventario tradicional, vamos a pasar al inventario LIDAR, que tiene tres opciones, aunque una de ellas está en beta, que no podemos mostraros, que sería el inventario por calibración. Ahora mismo tenemos dos opciones, que es el inventario con datos y el inventario sin datos. ¿Cómo funcionan ambos? Realmente el proceso es el mismo, salvo en, como os podéis imaginar, en que en uno de ellos podemos proporcionar al sistema nuestras propias parcelas, que las podemos haber procesado previamente en el módulo de inventario tradicional que acabamos de ver, y generar ajustes específicos para nuestro monte. Si aquí añadimos un proyecto, vamos a poner aquí inventario con datos jornada, con sin datos, vamos a empezar con el sin datos. ¿Qué nos pide aquí? Realmente lo que necesitamos es subir dos archivos shape. Uno en el que tenemos nuestro monte, vamos a enseñároslo aquí. Perdón. Nuestro monte dividido en estratos por uniformidad de la masa, es decir, tenemos que dividir nuestro monte en zonas homogéneas desde un punto de vista de la masa que está ocupando el espacio. Es decir, no es importante que sea estrato de fustal o lapizal bajo, sino que lo importante es que esa división de nuestro monte esté describiendo una masa razonablemente homogénea. ¿Cómo tiene que tener cómo tiene que ser la estructura de ese shape? Aquí tenemos un ejemplo. Podemos tener los campos que queramos, da igual que tengamos otros campos, pero tenemos que tener un campo que se llame así, estrato, en mayúscula, y que tenga el identificador de la especie principal de esa tesela, con su código IFN, ¿de acuerdo? Si ponemos un 0 va a ser un raso, significa que no se va a calcular absolutamente nada ahí. ¿Y cuál es el segundo shape que tenemos que subir? El segundo shape es un shape de rodales, es decir, aunque se llame de rodales, puede ser cualquier división inventarial, cualquier división dasocrática, cualquier división de nuestro monte, dentro de cada una de esas unidades de las cuales queramos calcular nuestras existencias, ¿vale? Y la pinta que tendría
la tabla de atributos, podemos tener, insisto, los campos que queramos, pero debe tener una columna que se llame rodal y con un identificador único. ¿De acuerdo? Puede ser un número, puede ser una cadena de texto, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? La manera de operar, al igual que antes, es subir archivos de rodales y de estratos. Aquí nos pide el shape de estratos, pues vamos a nuestra carpeta. Perdón. Vamos a buscar donde tengamos inventario LIDAR, sin datos, nuestros AOIs, move de estratos. Siempre, creo que lo he mencionado antes, siempre todo el forecast, siempre hay que subir cualquier coordenada, cualquier shape en el sistema de coordenadas VG64 geográficas. Subimos los 4 archivos mínimos necesarios para que entienda el shape. No permitimos la subida en zip porque es muy peligroso de cara a la seguridad, subir archivos comprimidos. Pero bueno, tampoco es tan rollo subir los 4 archivos. Vale. Creo que está bien. Y ya estaría. Ahora queremos decidir qué tamaño de celda queremos para nuestro inventario. Tenemos 3 opciones, 10, 20, 25 metros, vamos a dar una intermedia. Y en este caso, como no tenemos datos, solamente sabemos que nuestra especie es pino carrasco en este monte, está en Zaragoza, vamos a ver si el sistema tiene ecuaciones para este monte, que sí lo tiene, obviamente, para esta especie en esta región. Con esto ya lo tendríamos, damos a los datos, a que cedemos los datos, a la confidencialidad, y ya estaría funcionando. En unos segundos nos dirá que está todo bien, que el archivo tiene la topología bien. Esto es algo importante, revisar la topología, y ya nos dice que podemos realizar el pago y ya estaría funcionando. Ya veis que ahora está pendiente de procesado, estará en la cola y enseguida empezará a procesarse. Vamos a ir paralelamente a hacer un inventario con datos que es muy parecido, pues igual que antes, exactamente igual que antes. Lo voy a hacer muy rápidamente, pero quiero que os deis cuenta de la facilidad que permite Forecast de procesar los datos en la propia plataforma y están disponibles para utilizarlos aquí mismo, en este inventario LIDAR. Veis que ahora nos pregunta, igual que antes, si es con datos o sin datos, pero si es con datos, en la siguiente ventana nos permite seleccionar un proyecto de inventario. Es decir, si tenemos nuestras parcelas procesadas, las parcelas que sean obviamente que tengan sentido para el monte y para los estratos que tenemos en nuestro monte, podemos llamar, lo hice yo ayer para no perder tiempo, son unas parcelas que son de pino carrasco y permiten ajustar modelos a partir de ellas para esta región en concreto en Aragón. Si subimos este proyecto que tenemos en nuestro inventario tradicional, en nuestro módulo de inventario tradicional, con esto ya podemos clicar en la privacidad y ya empezaría a funcionar el sistema. Vale, la versatilidad, la agilidad, el dinamismo de Forecast es que en el caso de sin datos no aportamos nada, entonces ya va a tirar de las ecuaciones que ya existen para esa especie o especies y esa región en Forecast, mientras que en el inventario con datos nosotros podemos actualizar nuestro inventario. Por supuesto, ahora lo veremos en los resultados, podemos tener datos de más de un vuelo si tenemos más de un vuelo disponible, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí para pagar y volvemos. Y ahora está procesando, se tardará unos minutos, que no va a dar tiempo obviamente a verlo, pero no tardará demasiado. Podemos intentar ver cuál es el resultado que obtenemos en el inventario sin datos y con datos. Este es un ejemplo, creo que es el del monte 32 de Zaragoza. Perdonadme un segundo, que encuentro el resultado. Igual da tiempo a que se termine, pero bueno, vamos a darlo aquí. Output, existencias 2006. ¿Qué obtenemos en este caso? Veis que tenemos 2 inventarios realmente, con 2 fechas. Este numerito que hay aquí al final del inventario y de las existencias es la fecha a la que está calculado el inventario. Es decir, en este caso está actualizado a fecha de hoy, de este mes, junio de 2020. ¿Por qué? Porque hemos tenido 2 LIDAR. Si tenemos 2 vuelos LIDAR, el sistema puede utilizar los modelos de crecimiento desarrollados específicamente por Fora para actualizar al día de hoy. Y además podemos proyectarlo, ahora mismo está hecho siempre a 5 años, pero esto evidentemente sería cambiable. Podemos
predecir cuáles serían las existencias, cuál sería el inventario en 2025, 5 años vista desde aquí, ¿vale? Y además, y esto es importante, voy a tratar de poner una leyenda rápidamente aquí, en la que se vea que una columna, vamos a verlo aquí, una columna, o mejor, no voy a poner leyenda, es más fácil si lo selecciono directamente. Puedo seleccionar dentro de los campos que tenemos en el resultado un campo que se llama perturbación. Este campo está identificando aquellas celdas en las cuales, según el inventario, según la combinación, la comparación de ambos LIDAR, pueden haber ocurrido perturbaciones en algún momento. Aquí, por ejemplo, vemos que han hecho fajas al lado de una carretera, que puede haber habido cortas, puede que no lo sean, pero el sistema está identificando que aquí ha podido haber cambios entre los dos vuelos, en este caso el vuelo del PNOA 1 y el PNOA 2, ¿de acuerdo? Bien, volvamos a la plataforma para continuar a los siguientes servicios y vamos a pasar al apartado de satélite y LIDAR. En este caso tenemos 4 servicios. Uno es el procesado, esto es bastante habitual, no voy a hacer una prueba aquí porque prefiero pasar a otros aspectos quizás más interesantes. Es el procesado LIDAR estándar en el que nos proporciona MDT, MDAV y métricas LIDAR del área de interés que nosotros queramos. Otro que hace calcula las métricas LIDAR dentro de unas parcelas que nosotros queramos utilizar. Evidentemente, todos estos sistemas, todos estos procesos están dentro del inventario LIDAR que hemos visto antes, pero aquí está preparado para el caso de que un gestor, un usuario, quiera obtener los resultados, pero no quiera seguir en Forecast, quiere utilizarlos en su ordenador y hacer sus pruebas y hacer sus cálculos, se los proporcionamos también, ¿de acuerdo? Y después está el procesado de satélite, Sentinel-2 y el detector de cambios. Vamos a ir al detector de cambios, que quizás sea lo más relevante o lo más novedoso. Si añadimos un nuevo proyecto, vamos a llamarlo cambios jornada. Voy a explicar cómo funciona, básicamente, el detector de cambios. Se trata de subir, como siempre, un shape de rodales, en este caso de rodales porque el análisis de cambios se hace por rodales, siempre en VGS84. Subimos los 4 archivos, damos a la confidencialidad y ya estaría funcionando. ¿Cómo funciona? Lo que hace el sistema es identificar en qué rodales la detección de las últimas imágenes satélite de Sentinel-2 disponibles nos indican que es posible, probable o muy posible que haya algún cambio. ¿Cómo nos avisa? Pues la forma en que nos avisa es enviando un mail a nuestro servidor, a nuestra dirección de correo, en el que nos llega una cosa de este tipo. De todos los rodales que tengamos, en este caso se llaman así, T02EG, T01EG, nos lleva un diferencial de una serie de variables de distintos índices, ¿vale? Tanto de desviación típica, media, etcétera, de diversos índices espectrales en los que el sistema identifica cuáles son susceptibles de que en la última imagen haya pasado algo que indica que ha ocurrido una corta o un derribo o algo parecido en los últimos días, en las últimas imágenes, ¿vale? Aquí este informe que nos llega a nuestro correo se actualiza cada 48 horas y en cuanto haya una imagen nueva nos va a enviar este informe, diciéndonos que en este rodal T29, vamos a ver si, creo que no tardará mucho si termina y podemos ver cuál es el resultado, porque podríamos verlo también en el visor que tiene Forecast, ¿vale? Vamos a ver, sector de índices. Perdón, no lo he dicho, he hecho simplemente doble clic sobre la pestaña, sobre la tarjeta de nuestro proyecto. Aquí podemos seleccionar nuestro índice y podemos seleccionar las fechas que queramos. Veis que está procesando 2016, ha empezado en 2015, no tenemos hasta la actualidad, pero ya podemos empezar a ver qué es lo que ocurre en nuestros rodales. Este rodal, este monte que estamos viendo aquí no es el informe que recibí yo ayer, que lo hice con otro monte, pero aquí podríamos ver, clicando en cada uno de los rodales, si hay alguna identificación de que algo ha pasado. Por ejemplo, en este rodal, que es el rodal 32A10, vemos que entre marzo y abril de 2016 parece que algo ocurrió con bastante probabilidad.
evidentemente luego podemos ir a las imágenes e ir viendo si queremos más precisión de dónde ocurrió en qué momento ocurrió este cambio, ¿vale? Con escape salimos de la pantalla completa y ya tenemos este aquí terminado. Veis que ya ha terminado, voy a volver un momento al anterior, veis que ya ha terminado el con datos. ¿Perdón? ¿Me oyes, Rafa? Sí, perdón, un segundito. Solo para decirte que si pudieras acabar en unos 5 minutos o algo así para que podamos dar un poquito de margen al debate, ¿vale? Perfecto. Sí, estaba dándome prisa. Muchas gracias, Íñigo. Solamente ya quería mostraros, por ejemplo, que ya ha terminado y lo podemos ver completo, el análisis de cambios. Veis que aquí podemos seleccionar todas las fechas y podemos seleccionar los índices que queramos, ABGNDB, NDVI, y podemos ver qué es lo que ha pasado en los últimos meses, y vemos todo lo que ha pasado en este rodal. Este es un rodal de una masa de crecimiento rápido, en el que se hacen cortas con rapidez, en el que se corta todo, y podemos ver cómo en los últimos semanas o días ha habido un cambio radical en el valor del NDVI. Si pasamos un par de meses antes, vemos que estaban mucho más verdes, aquí estaban avanzando. Esto creo que no es una corta, de hecho, si veis aquí podemos interpretar, y es nuestra intención ser lo más transparentes posibles, es que esta información no sea dogma, sino que nosotros demos pistas al gestor, pistas al usuario sobre qué es lo que puede estar pasando. En estos sitios donde está marcado con rojo, y con rojo más gordo, es que es más probable, ha habido un cambio. Es muy probable que en esta zona de aquí, en este área de aquí, entre finales del 18 y principios del 19, se estuviera cortando. Después ha reverdecido la vegetación, ha rebrotado, o se han metido el matorral, la hierba, y aquí es muy probable que estén desbrozando ahora mismo para la nueva plantación. Con estos gráficos que se pueden sacar por cada uno de los rodales, es la manera que nosotros creemos que es más operativa para que el usuario pueda tomar las medidas que cree necesaria de supervisión, etcétera, junto con este correo, en el que cada 48 horas, si hay cambios, si hay nuevas imágenes, o cada vez que hay una nueva imagen libre de nubes lo permita, se envía un correo y el usuario es capaz de interpretar esos resultados y decir: en este rodal está pasando algo, puede no ser nada, pero me da la pista de a dónde tengo que ir y, por tanto, optimizar los recursos. Yo creo que he dado un repaso rápido. Entiendo que esto es mucha información para tan poco tiempo, pero resumiendo, tenemos cuatro grupos de análisis, 4 grupos de servicios: inventario tradicional, donde se procesan datos masivamente para cualquier especie, para cualquier zona, de 4 diferentes maneras: por parcelas, por señalamiento, por clases diamétricas y por inventario radioscópico. El inventario LIDAR permite hacer inventarios LIDAR ahora mismo solo de masa, pero con datos, si los proporcionamos, con lo cual actualizamos totalmente nuestro inventario, o sin datos y utilizamos ecuaciones preexistentes que tenemos para infinidad de especies y de zonas geográficas de España. Y en el futuro habrá un tercer servicio, que es el inventario por calibración, en el cual al usuario le decimos: con unas pocas más parcelas te afinamos el inventario general con ecuaciones ya existentes para mejorar la predicción en tu monte. Y por último, digo por último porque el de simulaciones forestales no nos puedo enseñar nada, está en beta. Y por último, el de satélite LIDAR, en el cual podemos tanto procesar LIDAR en un área de interés y proporcionamos los datos para que el gestor, el usuario, los utilice de la manera que crea conveniente, tanto por una zona de interés como por parcelas. También hacemos lo propio por satélite, proporcionamos infinidad de índices que se pueden descargar. Como podemos ver aquí, por ejemplo, se descarga en un zip infinidad de imágenes con distintos índices para nuestra área de estudio. Y por último, el servicio de cambios que acabamos de ver, en el cual el sistema avisa mediante un correo electrónico con total actualidad, con la última imagen disponible, y nos hace un histórico hacia atrás de cuándo ha podido ocurrir esos cambios. Ahora mismo lo que no está implementado, está en fase beta, es proporcionar un informe de todos los cambios que ha habido desde que existan datos satelitales. Ahora mismo el que está funcionando ya, como estáis viendo, es el servicio de alertas, es decir, lo que está ocurriendo en este momento. Y con esto creo que he dado un repaso exhaustivo, quizás demasiado rápido, ya lo siento,
de todos los servicios que proporciona ahora mismo Forecast. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Es cierto que es probablemente demasiado amplio y ofrece muchísimas cosas Forecast como para contarlas en tan poco tiempo. Por eso también, para todo el mundo que esté viéndolo, cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, podéis escribirnos a info@fora.es y en esa dirección os daremos respuesta. Podemos hablar por teléfono, lo que queráis, para poder mostraros pues todo el potencial y que podamos dar solución a vuestras necesidades, ¿vale? Entendemos que en esta jornada queríamos dejar espacio para el diálogo, por lo tanto, bueno, ha tenido que ser una explicación un poco rápida. Al menos creo que Rafa ha dejado muy claro los servicios principales que ofrece, pero eso, podéis escribir a info@fora.es y ahí os podemos dar más información. Una cosa importante que no se ha comentado es que, bueno, evidentemente cuando hablamos de la parte satélite, generalmente en este caso, aunque Forecast está habilitado para tomar datos, ya sean libres o no, en el caso del LIDAR pueden ser por PNOA, pero pueden ser por otro tipo de datos LIDAR. En el caso de satélite también está habilitado, en este caso, para utilizar, y es como utilizamos generalmente, con datos de Sentinel-2 del programa Copernicus, pero evidentemente digamos que está abierto a poder utilizar otros datos existentes. Pero bueno, es importante poder destacar el uso que hacemos de datos de Copernicus. Bien, pues nada, muchas gracias, Rafa, por tu explicación. Y entonces yo creo que sin más dilación vamos a pasar a la parte de debate. Antes de empezar, os voy a ir presentando un poquito, aunque seguramente muchos de vosotros ya los conocéis a todos, pero os voy a pasar a presentar muy rápidamente a todos los ponentes y al moderador. En este caso empiezo por el moderador. El moderador es Pablo Sabín. Pablo Sabín es ingeniero de montes. Ahora mismo es director ejecutivo de la Fundación CSFOR. Tiene muchísima experiencia en ordenación forestal, silvicultura, señalamientos y ha trabajado durante pues cerca de casi 20 años, ¿verdad, Pablo? En consultoría también. Y bueno, es un gran conocedor del sector y creo que alguien que puede dinamizar muy bien este debate. Entonces, Pablo irá, digamos, moderándolo. Después del moderador, los ponentes van a ser, en primer lugar, os presento a Javier Ezquerra. Javier Ezquerra es doctor ingeniero de montes, es jefe de servicio de restauración y gestión forestal de la Junta de Castilla y León. Pero bueno, con más de 25 años de experiencia ha estado desempeñando otros cargos también dentro de la Junta de Castilla y León y bueno, digamos que es una referencia en el sector, principalmente, lógicamente, en Castilla y León, donde ha desarrollado pues prácticamente toda su carrera. Después presentamos a Teresa Cervera. Teresa Cervera es la jefa del área de fomento de la gestión forestal sostenible del Centre de la Propietat Forestal de la Generalitat de Catalunya. Es también profesora asociada a la Universitat de Lleida y es doctora ingeniera de montes y bueno, está muy metida en los temas de coordinación en proyectos europeos y al final pues todo lo que es el fomento de la gestión forestal sostenible dentro del Centre de la Propietat Forestal. Después os presento a Míriam Soto, es jefa de sección de restauración hidrológico forestal del Gobierno de La Rioja, es ingeniera de montes y dentro de su trabajo pues está principalmente relacionada con la gestión forestal sostenible, pero también en proyectos de innovación, en aprovechamientos y bueno, una serie larga de temáticas. Y por último, Miguel Ángel Lena, ingeniero de montes, jefe del Servicio de Planificación y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón y también con muchísima experiencia dentro de la administración, con muchos años de trabajo en diferentes aspectos, desde
recuperación de espacios, erosión, bueno, al final un montón de palos que ha ido tocando durante estos años. Entonces, bueno, estos son el panel. Creo que podemos decir que bastante de lujo para esta jornada. Creo que todos con mucha experiencia y que creo que van a aportar pues muchísimo a este debate. Y nada, simplemente agradeceros otra vez vuestra presencia hoy, porque creo que es la parte importante de esta jornada y en lo que seguramente va a crear más debate y más interés. Por lo tanto, Pablo, por mi parte, cuando quieras, puedes empezar. Si necesitas cualquier cosa por nuestra parte también, coméntalo. Rafa y yo nos mantendremos aquí también. Si en algún momento podemos participar, pues lo haremos también. Pero vaya, por nuestra parte, pues se podría empezar. Pablo, creo que estás muteado. Si buenos días. Sí. Ya está. Buenos días, Íñigo. Buenos días. Muchas gracias por haber contado conmigo para este debate. Yo creo que es súper interesante por el perfil de las personas que participan en esta mesa temática. Empezar dándoos la enhorabuena a Fora por la excelente presentación y sobre todo por el excelente producto. Yo creo que habéis puesto, como se puede decir, la guinda al pastel. Habéis conseguido cerrar un proceso muy largo de desarrollo tecnológico que parte desde cosas con las que nos venimos enfrentando hace mucho tiempo, como son los inventarios tradicionales, hasta aspectos súper novedosos, como puede ser toda la integración de Copernicus y LIDAR en la gestión forestal. Entonces, pues bueno, reiterar mi enhorabuena al gran trabajo que estáis haciendo. Para arrancar el debate y para tener unas pequeñas palabras de cada uno de los ponentes, me gustaría lanzar una pregunta. Tenemos 4 representantes de 4 administraciones forestales muy fuertes y muy referentes en gestión forestal a nivel nacional. Me gustaría preguntaros cómo consideráis que está el grado de digitalización de la gestión forestal y qué perspectivas veis para los próximos años. Creo que esta crisis a la que nos venimos enfrentando durante los últimos meses ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en los procesos digitales. Las administraciones forestales tradicionalmente no han estado, digamos, a la cabeza en estos procesos. ¿Cómo lo veis la situación actual en vuestras organizaciones y qué perspectivas de futuro veis? Y si queréis empezamos por orden con Javier Ezquerra. Hola, ¿se me oye? Perfecto, Javier. Pues adelante. Nada, buenos días. Ya aprovecho para felicitar también a Fora por la iniciativa y agradeceros que hayáis contado con nosotros. Bueno, yo creo que la pregunta es muy pertinente, ¿no? Para abrir el debate. Es más o menos, pues si las administraciones estamos a la altura en una cuestión tan básica como es el nivel de digitalización, que hay que preguntarlo, ¿no? No es solo estamos diseñando un coche, un Ferrari, y lo primero que hay que preguntar es si tenemos carreteras para ese coche, ¿no? Yo ahí creo que se están dando pasos muy rápido. O sea, por supuesto, las administraciones tienen su inercia y muchas veces son un poco monolíticas a la hora de introducir cambios. Yo creo, sinceramente, que una de las cosas positivas que ha podido tener esta crisis tan terrible ha sido estimular el avance en estas cuestiones. Todos podemos poner ejemplos, pero seguro que ha sido un caso habitual que las administraciones hayan espabilado un poco a pasos agigantados por fuerza de la necesidad. Entonces, bueno, yo creo que no es tan difícil, que hay que seguir avanzando en esa línea, pero que hay un cierto sustrato serio como para continuar mejorando. En muchos casos
y eso también por hacer autocrítica, el incremento de ese nivel de digitalización también depende un poco de nosotros. Es decir, al final hay unas cuestiones básicas, pues que haya unas buenas conexiones, que haya procedimientos digitales, que tengas accesos remotos, que puedas trabajar en digital, pero luego también hay que cada uno de nosotros nos concienciemos de que realmente eso es posible y eso es importante, y específicamente en el ámbito forestal. Si vamos a exigir aquí que la administración tenga de todo y luego somos nosotros los primeros que si no medimos con la forcípula no nos quedamos a gusto porque nos parece que hay un error que no controlamos, pues avanzaremos poco, ¿no? Yo creo que ahora sí que estamos en buena disposición de dar un salto, no solo de cuestiones metodológicas, sino también conceptuales. Si queréis luego hablamos un poco de ello, que creo que es un poco la amiga del asunto. Gracias, Javier. Teresa, por añadir alguna cosa que va surgiendo, además de la pregunta que lanzaba antes, la visión de la administración, ¿cómo también percibís al sector? Es decir, porque al final esto tiene que ser una cosa que no puede estar, la digitalización no puede estar solo en una parte, ¿no? Y precisamente las administraciones públicas forestales es uno de los ejemplos donde la interrelación con el sector de la industrial, con los aprovechamientos, con toda la cadena de valor es muy alta, mucho más alta que en los otros sectores. ¿Cómo veis esta situación también? Pues un poco al hilo de lo que decía el compañero, vamos en buena dirección, pero sí que es verdad que estamos a medio camino, ¿no? Hemos avanzado bastante en todo el tema más de planificación, más del que está relacionado con la administración directamente, sobre todo porque la planificación así a nivel general, en el sentido de diagnosis a escala regional, de cómo están las masas forestales, cómo han avanzado, su evolución, si tenemos más cobertura, si hay más densificación. En este sentido se ha avanzado mucho. Pero luego, cuando ya llegamos a que es el duro trabajo de la administración, de ya pasar al monte, al rodal, a la gestión, pues nos falta mucho. La verdad es que aquí creo que tenemos que ahora es un buen momento para hacer el salto, para hacer el cambio, mirar estas tecnologías desde otra perspectiva y dar el salto, evidentemente, desde la administración. Debemos atrevernos a pasar, como os ha dicho, de la forcípula a otro tipo de información, a mirar que también la forcípula tiene errores y, por tanto, si hacemos el salto a la tecnología, debemos asumir igualmente otro tipo de errores, pero unos errores, y al final la gestión forestal debe adaptarse y mejorar en este sentido para que podamos un poco mejorar la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué zonas debemos priorizar a la hora de actuar y cómo queda el estado de la vegetación post-actuación? ¿Cómo están las zonas que han estado afectadas, ¿no? Un poco avanzar en este sentido. Gracias, Teresa. Miriam, desde La Rioja, vosotros, además, La Rioja ha sido una región muy activa en el desarrollo de nuevas tecnologías durante los últimos años. Creo que seguramente, a lo mejor en algunos aspectos habéis dado un paso adelante y habéis desarrollado sistemas innovadores. ¿Cómo veis esta situación de la digitalización y del sector? ¿En qué punto estáis y cuáles crees que pueden ser los siguientes pasos? Bueno, pues muchas gracias también por invitarme. A mí me ha encantado que provoquéis este debate abierto, que a lo mejor tendríamos en organismos más, pues a puerta cerrada, y entonces me encanta que podamos compartir esto con todos los que nos estéis escuchando, y yo personalmente aprender mucho de mis compañeros, y desde luego felicitar a Fora por la herramienta, que tiene una pintaza. Bien, para mí es muy importante transmitiros los problemas, ¿vale? Yo creo que es como se puede avanzar. Y en nuestro caso nos dimos cuenta hace un par de años que tenemos muchísimo digitalizado. Las administraciones con actuaciones en el territorio a nivel individual, en cada ordenador de cada técnico, tenemos miles y miles de coberturas. ¿Qué pasa? Pues que lo que no se comparte se pierde. Se pierde cuando cambia un gestor de puesto,
se pierde porque no se comparte y no se explota esa información hasta la capacidad que tiene de planificar en conjunto, como organismo, no como individual. Entonces, podemos tener técnicos más o menos hábiles con las tecnologías, pero si eso no pasa de nivel individual a nivel de organización, no tiene valor en común y más en lo público, que es lo que estamos nosotros, ¿no? Es decir, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que juntar a todos los gestores, por lo menos del Servicio de Gestión Forestal, y hacer un acuerdo de poner en común capas de información geográfica y estructuras para cada capa, de tal forma que nos sirviera a nosotros para planificar en común, pero también para facilitar esa información por ejemplo, a las consultorías, ¿no?, que hacen ordenaciones. Y eso implica trabajar de una forma totalmente distinta, es salir de tu puesto y de tu mesa y dedicar un tiempo a lo común. Que nos cuesta porque se puede entender como una pérdida de tiempo, ¿no? Al final el teléfono y el terreno nos acucia y sin embargo la experiencia nos dice que eso es rentable a nivel de eficiencia y es rentable a nivel de calidad, ¿vale? Entonces, construir estos procesos comunes es bastante complicado en la administración y eso es una reflexión que tenemos que tener. Antes a lo mejor era optativo, ahora ya es obligatorio. Tenemos otra dificultad también, que es la propia estructura, ¿no? No tenemos, bueno, pues un departamento, si fuéramos una empresa privada, diríamos, esto es clave para el desarrollo de nuestra organización, necesitamos un departamento para esto, necesitamos estos perfiles. Bueno, ya sabéis que en la administración esto es dificilísimo, ¿no? Y bueno, yo veo que no es tanto la calidad de la tecnología que se desarrolla afuera, que también, pero en nuestro caso es cómo hacer calar esa tecnología a una organización completa. Y me parece apasionante, de hecho, esa labor. Es lo que os puedo transmitir. Vale. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Y para terminar la ronda, Miguel Ángel, desde Aragón, ¿cómo vivís vosotros este proceso de digitalización? Y quizás ligando con lo que dice Miriam, ¿no?, y por ir enriqueciendo el debate, Miriam ha puesto de manifiesto esa necesidad de sistematizar y homogenizar la toma de datos, ¿no?, y la información que cada uno de los gestores y cada uno de los agentes que hay en el medio natural capturando información cada día, es un proceso necesario de sistematización y homogeneización para luego poder tener herramientas inteligentes que nos ayuden a explotar esta información. ¿Cómo ves esta situación desde el Gobierno de Aragón? ¿Cuáles son los próximos pasos o cómo os lo estáis planteando? Bueno, en primer lugar, querría agradecer a la organización que hayan contado conmigo. También me surgen dudas de por qué lo han hecho, porque no somos una comunidad especialmente innovadora, estamos en ello. Y también quería felicitar a Fora por la aplicación. La vamos a probar en breve y espero que nos dé todo lo que queremos que nos puede dar. En cuanto a lo que estamos hablando y lo que me preguntabas, pues la verdad es que yo creo que las tecnologías hoy en día, este desarrollo tecnológico que ya ha avanzado y que vamos, en el caso de mi comunidad autónoma, vamos despacio, vamos lento, va a impulsarse y va a dar un salto, yo creo que cuantitativo y cualitativo importante, básicamente porque en estos momentos que vivimos de esta crisis generada por la pandemia no solo va a ser a nivel sanitario, sino también a nivel económico. Y la falta de recursos con los que nos enfrentamos las administraciones, que ya nos enfrentamos ahora, se van a ver multiplicados, y más las administraciones forestales. Con lo cual, desde la primera pregunta que lanzabas al inicio a todos, sí que va a haber es necesario un desarrollo tecnológico, es necesario innovar por optimización de recursos, básicamente. Y porque además, en el caso de la comunidad autónoma de Aragón como la nuestra, las demandas están cambiando, han cambiado mucho. Es importante saber las existencias que tenemos, pero ahora mismo hay otros acontecimientos, otras prioridades también en la gestión
que desde luego, como la gestión de riesgos, como la gestión de la biodiversidad, de la red natura, como los usos cada vez más frecuentes del monte, usos recreativos, que nos van a exigir de otras figuras, de innovar y de utilizar la tecnología en estos aspectos. Claro, con respecto a lo que tú dices y lo que decía Miriam perfectamente, para que todo eso funcione tiene que haber una coordinación, efectivamente, entre los gestores. Nosotros, al ser una comunidad autónoma no uniprovincial, sí que tenemos la ventaja de tener unos servicios centrales en los que yo me encuentro, cuya misión es esa, ¿no? Es la de coordinar, es la de poner en común hacia todos y hacia toda la organización todas las decisiones, toda la política y toda la planificación que decidamos, ¿no? Es lo más complicado también, porque como bien decía la compañera anteriormente, pues si ya nos cuesta a uno mismo enfrentarnos a estos procesos tecnológicos, ahora asúmelos y ahora trasládalos a los demás. Pero yo creo que ahí sí que estamos haciendo una labor importante del Gobierno de Aragón en cuanto a la sistematización de procedimientos, en cuanto a la sistematización de toma de datos, en la coordinación de todos. Y desde luego va a ser un reto. Como bien dicen, trasladar eso a toda la organización es complejo. Y el desarrollo de aplicaciones y de trabajo y administración electrónica va a suponer un salto de calidad muy importante. Muy bien, vamos, que le veo muchas muchísimo gracias. futuro. Sí, no, yo creo que yo hace poco No decía queda en otra, una conferencia. Sí, que no queda otra y que creo que estamos viendo como la punta del iceberg de todo lo que nos viene detrás, y yo creo que adelantarnos y transformar este reto en una gran oportunidad para el sector, yo creo que es donde lo podemos coger. Para movernos, ya que los perfiles que tenemos hoy en la mesa sois perfiles técnicos, quería preguntaros, y repetimos si queréis el orden, ¿qué necesidades clave identificáis que os puedan resolver Copernicus o plataformas o procesos de digitalización como el que hoy nos ha mostrado Fora? Disculpa, Pablo, un segundito. Me decía, creo que Teresa Cervera quería comentar alguna cosa. Ya os lo digo también a todos, participad sin problema dentro de que nos podamos entender, pero sentiros libre para más o menos participar sin que sea muy encorsetado, ¿vale? Por lo tanto, en cualquier momento también dentro de eso, de que se haga la cosa que nos podamos entender todos, pero ir participando sin problema, ¿vale? Perdona, Pablo. Teresa, y así tienes... No, perfecto. Le damos paso a Teresa y así Javier se puede ir preparando la respuesta. Bueno, nada, lo siento. Quería solo añadir que, como estábamos hablando de protocolos, me parecía ahora añadir que si algo sabemos hacer la administración es redactar protocolos, ¿no? Protocolos, criterios, normas, ¿no? Esto es lo que nos va, es lo que estamos acostumbrados y para homogeneizar el trabajo, para que todo sea, ¿no?, más fácil para todos, porque estamos en una organización donde están muchas personas trabajando, ¿no? Y los criterios se deben de mandar al territorio coordinados y en un sentido, ¿no?, una dirección. Para mí el problema está en cómo dar el salto y cómo cambiar esos protocolos, ¿no? Es escribir nuevos protocolos, es pasar de los protocolos más tradicionales a otros, ¿no? A cómo redactar, por ejemplo, un nuevo plan de gestión con nuevas herramientas, cómo hacer inventarios con las nuevas tecnologías. Y esto creo que es quizás el salto lo más difícil, porque para hacerlo, para cambiar estos protocolos, debes estar seguro, ¿no?, como administración, de que realmente va a funcionar. Primero, de que lo vas a entender, que se va a explicar bien, que se va a adaptar a las necesidades, que la información que te llega es constante, ¿no? Si hacemos un protocolo para pasar a inventariar a partir del LIDAR, debes tener presente que ese LIDAR va a existir, ¿no? O sea, que todos estos cambios pueden darse siempre y cuando tengas una seguridad de que tus procesos van a funcionar y de, como se ha dicho también, de que la formación de todas las personas que están en la administración es la adecuada para trasladar bien toda esta nueva tecnología. Solo era eso. Gracias. No, muy apropiado. Muy apropiado el comentario. Seguimos, Javier, si te parece, con la ronda. ¿Qué necesidades, digamos, más inmediatas identificáis que puedan ser atendidas por estas nuevas tecnologías o estos nuevos procesos? Bueno, yo me he alegrado mucho de la intervención de Teresa,
porque coincido plenamente y creo que además es donde tenemos que apuntar. O sea, en cuanto a las necesidades que me dices, claro, son muchas. Es decir, realmente estas tecnologías pues vienen a cubrir un hueco importante en todo tipo de cuestiones que requieran de un inventario de algún tipo o análisis de nuestro medio forestal, ¿no? Tanto en materia de prevención de incendios, en materia de planificación, en materia de sanidad forestal. Pero yo creo que lo más importante es mirar un poco más allá. Es decir, esto llevamos años dándole vueltas desde que, bueno, empezó un poco todo este run de las nuevas tecnologías. De primeras son tecnologías que te deslumbran, luego empiezan las dudas, luego las incertidumbres, luego miras más allá, luego pues, el tema va avanzando, ¿no? Y la sensación es un poco que avanza mucho más rápido de lo que podemos llegar a ir interiorizando los gestores. Y llega un momento en que te planteas que realmente la necesidad gorda es en la línea que acaba de apuntar Teresa. Es decir, lo que hay que cambiar es el paradigma de cómo trabajamos y de cómo funcionamos y de cómo abordamos y cómo conceptuamos cosas tan gordas como la propia planificación, ¿no? Sea planificación para aprovechamientos, para incendios, para Red Natura, para cualquier cosa. ¿Y en qué sentido lo digo? Que realmente todos nuestros esquemas de funcionamiento están basados en lo que pasaba hace 150 años. No, en el sentido más básico de cómo funcionamos. No digo ya en nuestros paradigmas de cómo deben ser los montes o cómo eran o cuáles son los riesgos o tal, que también, pero ese es otro debate, sino en cómo funcionamos. Y funcionamos de una forma discreta en que dedicamos muchísimo esfuerzo cada mucho tiempo a acumular una información que consideramos preciosa, que cuanta más mejor, porque no sabemos si nos va a hacer falta, y lo que queremos es conocer, que luego muchas veces, información que luego muchas veces ni siquiera utilizamos para la toma de decisiones, que es lo que realmente nos debería preocupar, ¿no? Es decir, funcionamos como exploradores del siglo XIX con todo lo bonito que tiene eso de ir a hacer el levantamiento de tu rodal a caballo, etcétera, ¿no? Y no, yo que además lo he hecho porque me gustan mucho los caballos y he tenido esa suerte, pues puedo decir que es algo maravilloso, ¿no? A todos los que tenemos el gen del explorador por algún lado, pues nos encanta, nos llena, nos motiva. Bueno, vale. Pero hoy no estamos en esa situación. Podemos seguir dándonos paseos de caballo por el monte, pero hay formas mucho más fáciles y sobre todo más económicas y sobre todo mucho más actualizables y más continuas de obtener la información. Entonces, creo que lo que debemos de ir poniendo la mira y nuestra gran necesidad es interiorizar las tecnologías no en cuanto al resultado, sino en cuanto a su funcionamiento y tratar de ir a procesos de planificación o a interiorizar que la ordenación lo que tiene que ser es un proceso continuo, que ya tuvieron esa idea hace 150 años, pero no se podía poner en marcha. E incluso se establecieron los libros de crónica del monte que luego nos hemos ido olvidando por el camino. Pues hoy el libro de crónica del monte, que debería ser lo esencial, pues es una aplicación informática, es una hoja Excel conectada a unos datos del satélite y es algo que te permite de forma continua ir teniendo información sobre la evolución de tu monte. Y eso debería de afectar a todo, debería de afectar al mero hecho de tener un documento de revisión o no. Porque ¿para qué quieres hacer un inventario cada 15 años y una revisión si estás siguiéndolo cada semana? Yéndonos un poco al extremo. Entonces, yo creo que realmente tenemos que hacer un esfuerzo de interiorizar y esto, por supuesto, afecta a un montón de esferas, ¿no? Afecta a la esfera legal, a la esfera normativa, a la esfera de funcionamiento administrativo, a la esfera técnica. Y las más difíciles son las primeras, ¿no? Las de cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma, por consiguiente, de actuar respecto de todo a lo que nos enfrentamos. Muy bien, muchas gracias. No sé si te contestaba, lo que me preguntabas o a lo que me daba la gana, pero... Yo creo que todo y más, podemos decir, todo y más. Yo creo
has abierto un melón, que se dice que es el gran melón, que ya lo estaba apuntando Teresa también, ¿no? Y es este cambio de paradigma, ¿no? Hasta cierto, el sentirnos un poco atrapados en un corsé que tiene mucho tiempo y que no nos deja movernos, que no nos deja replantear o actuar de otra manera, y que quizás el romper esas ataduras es lo que más nos va a costar, porque creo que se apuntaba, ¿no? La tecnología está, el conocimiento, hemos visto hoy que fuera lo pones encima de la mesa, pero estamos atados a unas formas de hacer, y cualquier cambio en esas formas de hacer tiene que tener unas garantías también, como decía antes Teresa, ¿no? De que esto va a funcionar, que no podemos hacer un cambio. Los cambios bruscos sin estar afianzados pueden generar muchos problemas. Tenemos que afianzar esos cambios. En este cambio cambio de paradigma también has mencionado otra cosa, ¿no? Que es la información continua, ¿no? El que los gestores forestales estábamos acostumbrados a, como mucho, tener datos cada 10 años en los mejores casos, y aquí ahora Fora nos ha mostrado información que podemos tener cada semana, ¿no? Cambios semanales. Yo creo que el cambio de paradigma es brutal. Miriam, ¿cómo ves? ¿Dónde identificas tú también estas necesidades? ¿Cómo podemos romper estas ataduras y afrontar el futuro igual de otra manera, ¿no? Vale. Pues mira, yo siempre anclo estas opiniones a nivel personal, ¿no? Y creo, porque los cambios empiezan por uno mismo, y os transmito mi experiencia. Yo he pasado de terminar la carrera y empezar a trabajar y pensar y hacer todo según me habían enseñado yo sola, ¿no? Parecía que tenías todo el conocimiento, por lo menos a nivel técnico, a una vez que es que fue un año que se me reventó la cabeza y me di cuenta de que tenía que empezar a aprender todo el rato. O sea, yo me sentaba con los becarios, según llegaba un becario que sabía de no sé qué, me sentaba con él. Me he convertido en un aprendiz continua, ¿no? Y además me he dado cuenta de que si quiero que avance, primero que avance yo y luego que avance mi organización, yo tengo que apoyarme en los que saben más que yo en distintos temas, ¿no? Es un avance colectivo y es apasionante. Y la tecnología tiene ese gancho que nos impulsa a este cambio de mentalidad. Por lo menos yo lo he vivido así. No sé si habrá otras esferas del conocimiento, pero la tecnología lo es. Entonces, aprovechemos que apalancarnos en este cambio, en este reto tecnológico para cambiar mentalmente. Y yo creo que cuando cambias mentalmente, al final tu alrededor también cambia. Esto como cambio de paradigma, ¿vale? Ahora me voy a mojar un poco más, creo que es por donde iba la pregunta, sobre necesidades concretas. Bueno, nosotros, ha sido muy amable Pablo con decir eso de que somos una región que hemos avanzado mucho, y en algunas cosas es verdad, pero en otras estamos muy por detrás. Por ejemplo, no hacemos el seguimiento de detección precoz de cambios con satélite. Es algo que creo que podríamos pensar en implantar. El sistema de emergencias de incendios de Copernicus no lo hemos activado todavía, gracias a Dios, porque a lo mejor no lo hemos necesitado, pero tampoco hemos hablado con el SOS para que esto esté preparado cuando lo necesitemos. Y es una herramienta utilísima. Me entusiasma la idea de que algún día podamos tener un mapa forestal dinámico y también asociado a esto un mapa de modelos de combustible dinámicos. Pero de nuevo, aquí, para los que me estáis escuchando de consultorías, por un lado estarán los desarrollos tecnológicos, pero hay que saber que esa información de los cambios tiene que estar vinculada y engranada con la información de las obras y de los expedientes que los generan, que generan un desbroce, que genera un aprovechamiento que genera una corta, porque
en esos trámites administrativos hay muchísima información de utilidad para la toma de decisiones, ¿vale? Y luego añadiría también que no nos alienemos de lo que es la realidad humana del territorio que gestionamos, porque había unos apuntes por ahí, seguro que alguno se acuerda, que decía que gestionamos territorios y no terreno, ¿no? El territorio es igual al terreno más toda la comunidad humana que lo vive, que lo habita y que lo utiliza. Entonces, esa información que no está en expedientes, que no está en la tecnología y está en el conocimiento experto tanto de los gestores como de los agentes forestales, de los bomberos forestales, de la gente que pisa el terreno y de los usuarios, pues que no nos olvidemos de ella, ¿no? Que es clave para gestionar de forma poliédrica y armónica un territorio. Perfecto, Miriam. Yo creo que has ido ahí a algunos algunos puntos concretos que serían sueños que ahora vemos que se pueden hacer realidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos ahí un reto por delante muy bueno. Por terminar la ronda, Miguel Ángel, además de todo esto, de estas necesidades o este cambio de paradigma, ¿cómo ves? ¿Seguiremos yendo al monte o vamos a hacerlo todo desde la oficina? A ver, yo creo que al monte seguiremos yendo. Es nuestra profesión y hay cosas que están muy bien las tecnologías, pero que hay que contextualizar. Lo he dicho hace un momentito, Miriam. Estamos gestionando territorio, no solo datos, sino también el contexto sociocultural, económico y más. Yo creo que el problema de no ir al monte, por lo menos en nuestra administración, no es tanto el que las tecnologías nos estén apartando, sino que el día a día, la falta de medios nos obliga a trabajar desde la oficina y a volvernos casi administrativos o contables o vete a saber, ¿no? Yo creo que lo que sí que va a facultar estas tecnologías es saber a dónde vamos y ir a lo concreto, a lo importante, a poder priorizar, a poder zonificar, que cuando hagamos una salida sepamos exactamente lo que tenemos que ver y a lo que queremos ver, ¿no? Desde ese punto de vista yo creo que no va a sustituir al cambio. Yo creo que ya la gente ya salía menos, por lo menos en mi administración. En nuestras posibilidades de salir al territorio cada vez son menores, porque nos vemos, por lo menos en las administraciones públicas, desbordados por la cantidad de papeles, de la cantidad de expedientes al que nos enfrentamos todos los días. Las administraciones, las tecnologías lo que nos van a decir es, bueno, voy a salir al campo, sí, pero desde la oficina puedo hacer una buena planificación de esa salida. Voy a ir a ver lo que quiero ver, lo que hay que ver, donde quiero hacer hincapié. Los montes aragoneses no son montes especialmente productivos y tampoco tenemos un desarrollo empresarial a nivel de una selvicultura o de una ordenación tradicional y muchas veces pues las tecnologías sí que te sirven para eso, decir, bueno, voy a hacer la visita al monte, que nuestros montes son muy grandes y voy a ir a donde quiero ir, que va a ser donde estos programas nos están diciendo, mira, aquí tienes una perturbación, aquí tienes un proceso extraño, que hay un proceso en el que, o hay una zona en la que sí que puedes actuar, que requiere de que la veas, ¿no? Entonces yo creo que no tiene por qué las tecnologías impedir o limitar o hacer que las administraciones se queden en la oficina. Sí, podemos entender lo que es. Las tecnologías nos van a ayudar podemos entender que esas tecnologías nos van a ayudar a ser más óptimos en el trabajo de campo. Más óptimos. Tenemos el debate abierto también, el chat de preguntas, y vamos recibiendo preguntas y os animamos a que lancéis preguntas a través del chat. Rafa quería hacer una intervención y luego doy paso a Javier Ezquerra. También me pedía turno para comentar esta parte del monte, ¿vale? Gracias, Pablo. Gracias. Quería hacer una reflexión a cuento de la última intervención de Miguel Ángel, bueno, de todos en general, y una pregunta en concreto, quizás a Miriam, porque lo ha mencionado ella, pero a todos en general. La reflexión era que, evidentemente, aunque parezca que estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, el dejar de ir al monte, eso no va a ocurrir. Nosotros en Fora siempre decimos que hay que medir, en el sentido amplio de la palabra, hay que medir los bosques desde el cielo, pero con los pies en la tierra. Si nos dejamos deslumbrar por los datos,
al final parece que el objetivo son los datos y lo habéis dicho todos, lo he dicho yo al principio, creo que estamos todos de acuerdo, lo importante son las decisiones que se toman basadas en datos lo más sólidos posible, obviamente. Estamos de acuerdo. Y la pregunta era a cuento de lo que ha mencionado Miriam, que me parece muy relevante sobre cómo engranar con todas estas herramientas que desarrollamos, todos estos sistemas que ayudan a la decisión, cómo engranamos la inmensa cantidad de información que las administraciones generáis sobre obras que se hacen en el monte, obras en el sentido amplio. Mi pregunta concreta es, ¿cómo de digitalizado está ese aspecto en concreto? ¿Qué plazos temporales creéis que podrían, en los cuales se podría alcanzar una digitalización razonablemente operativa de estas actuaciones del día a día de la administración forestal? Gracias. Miriam, si quieres respondes tú y luego volvemos al tema del monte con Javier Ezquera y con Teresa, que es un tema muy interesante, ¿vale? Vale, bueno, yo os puedo contar que estamos en ello, o sea, que es que lo hemos iniciado, hace 2 años hemos iniciado todo esto. Nosotros mismos no lo tenemos engranado, por ejemplo, tenemos una aplicación de inversiones, ¿vale?, que está desconectada de estos SAPES, que tienen la información de las obras y de los aprovechamientos o que los estamos generando. Si a eso añades cómo incorporar información que se genera en satélites o la que se incorpora del LIDAR, pues ya tendríamos que tener un batallón, me imagino, de informáticos al servicio de las administraciones con acciones en el territorio. Es difícil, pero de momento yo me planteo ir construyendo la casa por los cimientos, ¿no? Primero unifiquemos esa información, la que ya tenemos, vamos a ir unificándola y luego vamos a estar al loro de lo que pasa, lo que se va generando fuera de tecnologías y ya veremos cómo las engranamos, ¿vale? Nosotros tenemos, por ejemplo, mucha suerte con IDE Rioja, que lo conoceréis todos, y de hecho esta información de las capas siempre la tenemos vinculada a IDE Rioja, ¿vale?, que es un soporte muy, muy importante, pero nos falta pues armarla junto con la aplicación de inversiones y luego ya en una segunda fase que a lo mejor empieza, yo no lo sé, no sabría decírtelo, sería pillarme los dedos, pero a lo mejor dentro de 3 años, 2-3 años, podríamos empezar a construir el segundo piso de la casa. Pero vamos, es un proceso a medio plazo, ¿eh? Es para trabajar, pues eso, de forma continua en ello. Gracias. Muy bien. Volvemos al punto anterior que yo creo que habías levantado mucho interés, Javier, sobre el tema de iremos al monte, ¿cómo nos va a ayudar esta tecnología también a optimizar nuestro trabajo en monte, ¿no? Sí, yo, bueno, simplemente según acabé de hablar la vez anterior, inmediatamente pensé, seguro que hay alguien que interpreta que lo que estoy diciendo es que no hay que ir al monte. Bueno, pues nada más lejos. Y desde pensarlo, y luego ya he visto que efectivamente van entrando preguntas en ese sentido, no es eso lo que quería decir, por favor. Lo que está claro, de hecho yo opino todo lo contrario. Con las nuevas tecnologías el riesgo que corremos es tomar decisiones basados, bueno, pues en cosas que no dejan de ser aproximaciones a una realidad mucho más compleja que los datos que vamos a tener. Y esa realidad mucho más compleja solo podemos captarla yendo al monte y empapándonos de él, por supuesto. Y siempre va a captar mucho más a efectos de las tomas de decisiones el ojo de un forestal experto, experimentado y que tenga claro lo que está pasando en su monte, que lo que le digan los números. Los números le podrán servir de un valiosísimo apoyo, pero no de otra cosa. Pero bueno, lo que pasa es que bueno, es curioso la tendencia que tiene el ser humano a la confusión, ¿no? Obviamente, pues cuando se inventó la forcípula, nadie pensó que es que, como ya se tomaban datos en el monte, se podían resolver las cosas en el gabinete con los datos de la forcípula que te pasara
el operario de turno, ¿no? Bueno, pues es que esto es exactamente lo mismo. De hecho, yo lo que confío es en todo lo contrario, como apuntaba también Miguel Ángel, en poder hacer más con menos. Es decir, en poder no dedicar el dinero a cosas que se pueden obtener, a datos que se pueden obtener de una forma más sencilla, más ajustada a lo que queremos y más barata y rápida, el dinero y el tiempo, y poder dedicar ese tiempo a realmente lo importante, que es el conocimiento del monte experto y la toma de decisiones. Entonces, bueno, nada más lejos de mi intención decir que no hay que ir al monte, y yo creo que precisamente en la sociedad en la que estamos, donde se va cada vez menos con carácter general y donde cada vez se conoce menos lo que es el monte y donde vamos a trabajar con más datos que nos van a venir muy fácilmente, pues hombre, hay que ir al monte más. Lo que hay es que no gastar tiempo en hacer para cada revisión de ordenación que hagamos el climodiagrama de Walter Liez y copiar las series de vegetación. Yo creo que se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, de lo que se trata es de esa frase que también dijo un compañero, de que al final el proyecto de ordenación es el libro más caro de la biblioteca del propietario privado, ¿no? Y que no le vale para nada más que de pisar papel. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que cambiar y no tienen nada que ver con ir al monte. Y ya si me dejas, Pablo, de lo que acaba de comentar Miriam, totalmente de acuerdo, y ahí lo que entiendo que nos pasa todo lo mismo. Pues si pasa en La Rioja, pues imagínate en Castilla y León, donde se multiplican esos técnicos por 10 y a su vez dependen de 10 personas distintas, etcétera. No hay muchísima información y el problema es que nunca se ha establecido una base para generarla y tramitarla de una forma conjunta y homogénea. Y ese es el primer esfuerzo que tenemos que hacer. Algunas comunidades ya lo tendrán hecho, otras lo estamos haciendo ahora, otras lo harán en breve, pero yo creo que eso es lo primero. Y ahí sería interesante también que a nivel nacional, no hay ningún representante del ministerio en el grupo, pero igual hay alguno escuchando, bueno, lo hemos comentado, sería muy interesante que hubiera algún tipo de plataforma a nivel nacional donde se pudiera acceder de una forma conjunta a los datos más relevantes en esta materia. Porque al final va a pasar lo mismo, cada comunidad lo vamos a organizar con nuestro campo, nuestra geodatabase concreta, que va a ser distinta de la comunidad de al lado. Ya, bueno, con conseguir juntar nuestras 9 provincias en una única ya es mucho, ¿no? Pero lo suyo sería que eso se integrara. Y ahí, por apuntar a posibles soluciones, está la puerta abierta por la vía del inventario nacional, del inventario del patrimonio, no del inventario forestal nacional, que también, sino más allá, del inventario español del patrimonio natural y de la biodiversidad, o su equivalente regional, que tendremos algunas comunidades donde se supone que debe de estar toda la información relacionada con el medio natural, y entre ella, pues el inventario forestal, el mapa forestal de España, la información sobre valores, sobre especies, sobre seguimientos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay todo un campo y la puerta está preparada para que vayamos metiendo cosas y podemos ver un cambio brutal en relativamente poco tiempo, porque pues en los 2, 3, 4 años podemos ver un cambio enorme, porque la información, ya digo, la información mayoritariamente está en el GPS del agente forestal o en el ordenador del técnico de la sección territorial, pero mayoritariamente está. Perfecto, Javier. Teresa quería también añadir algo sobre esta temática. Adelante, Teresa. Sí, gracias. Quería añadir el tema de que, bueno, estoy de acuerdo en que debemos ir al campo, esto no debemos saltarnos, no pierdes la realidad. Porque cuando estás mucho tiempo en la oficina ya no sabes realmente cómo son tus bosques, ¿no? Debes de estar. Y lo que sí que es verdad es que debes de gastar tu tiempo, ¿no? De pasar el tiempo en el monte con otras cosas, ¿no? Sobre todo, pues, en interpretar los datos, en aconsejar, en saber hacia dónde va esa masa, en escuchar a los gestores del territorio sobre la historia de qué ha ocurrido en esa zona y, sobre todo, para consensuar un objetivo y una toma de decisiones conjunta en este sentido, porque, bueno, por ejemplo, en Cataluña la mayoría de los bosques son privados, por tanto no están solo en coger tus datos, llegar a la oficina y decidir, sino que aquí es todo lo contrario, es ir al campo y hablar con la propiedad y acompañarlos en la toma de decisiones previo análisis de esta información que has podido obtener y que, como mejor sea, pues mejor para
para mejorar en este acompañamiento, ¿no? Y luego, como temas ya para enlazar el tema de cómo avanzar ante las limitaciones, los recursos económicos que tenemos cada vez serán peores, ¿no? O sea que es verdad que para la contratación de estos sistemas necesitas pues, de unos recursos. ¿Qué pasa? Cuando hemos intentado nosotros hacer monitoreo para el tema de sanitario, pues nos hemos encontrado con las limitaciones informáticas, ¿no? No te vale cualquier ordenador, ¿no? Necesitas tener pues unas infraestructuras preparadas para ello, ¿no? Entonces, que te pueden ayudar del sector privado a tener un instrumento mejor preparado para que tú puedas integrar toda tu información y, sobre todo, bajar de escala, pues sería la clave, ¿no? De cómo bajar de una escala de regional a escala finalmente rodal, porque bueno, nuestras ordenaciones son ordenaciones por rodales y al final la toma de decisiones es a escala rodal. Y, por tanto, hasta que no lleguemos a este nivel de pasar de escala, pues yo lo veo un poco difícil de no ir a campo a tomar datos como siempre. Sí, yo creo que, y si me permitís también por mi experiencia, añadir intentar resumir un poco de dónde, por dónde estamos, ¿no? Quizás si estamos hablando de un gran Big Data que incorpora necesariamente datos de la administración forestal, como ha mencionado Miriam, pero que también tiene que incorporar a los propietarios forestales, que tiene que incorporar al propio sector, las empresas de servicios que hacen trabajos y que tienen que incorporar a las empresas de aprovechamientos y a la industria. Estamos hablando de que la digitalización tiene que abarcar un poco todos los procesos. Yo creo que esta visión y además, dada la realidad de las administraciones públicas, creo que solo lo podemos abordar desde un ámbito de colaboración público-privada que pueda ser exitoso. Yo creo que no tiene sentido que las administraciones públicas por sí solas intenten abordar esto. Creo que hay empresas con una solvencia y unas capacidades inmensas, como hemos visto hoy en esta presentación de Fora, tanto en la parte, digamos, científica como en la parte tecnológica o en la parte de infraestructura que mencionaba Teresa, que es clave también para poder procesar grandes cantidades de datos que estamos exigiendo. Entonces, al final, tenemos que generar marcos de colaboración público-privada que nos hagan avanzar. Creo que ahí la compra pública innovadora puede ser una de las grandes herramientas. Yo animo a las administraciones públicas a que en el sector forestal intentemos posicionar las demandas del sector forestal en esos procesos de compra pública innovadora que están abriendo en algunas regiones y que probablemente en los próximos años se van a extender a otras y tener una apuesta fuerte dentro de la propia administración forestal por ser activos dentro de esa compra pública innovadora, porque tendremos que competir con las necesidades de sanidad, de educación, de otras también servicios, pero si ahí conseguimos sacar unos proyectos puede ser un elemento, digamos, catalizador para desarrollar estas herramientas en el sector forestal. Seguimos teniendo también preguntas en el chat y nos vamos a mover a un punto un pelín más técnico, porque Rafa, tenemos algunas preguntas explícitas sobre el funcionamiento de Forecast. Nos preguntan si se puede conocer. Te voy a hacer una batería de 4 preguntas, a ver si nos las puedes responder de una forma muy sintética, ¿vale? Nos preguntan si se pueden conocer la bondad del ajuste de los modelos generados en el análisis de LIDAR con datos, si se obtiene alguna cartografía o se puede obtener cartografía de índice de sitio. Igual que has mostrado un visor en satélite, ¿lo hay también un visor para los datos LIDAR? ¿Cómo se muestran esos datos? Y también nos preguntan si se pueden detectar cortas e incendios pasados. 4 preguntas técnicas difíciles para un profano, seguro que muy sencillas para ti. No, la respuesta es sí. Las 4 son ciertas. No quiero, bueno, sé que tú me digas lo contrario, Pablo, no quiero mostrarlo ahora compartiendo pantalla y enseñándolo, pero sí, la bondad del ajuste, por supuesto. Si no enseñas la bondad de un ajuste,
o lo has hecho mal o quieres esconder algo. Siempre, por supuesto, se enseña la bondad del ajuste RMSE, porcentaje RMSE, sesgo, significancia del sesgo, eficiencia, todos los parámetros habituales de cualquier ajuste se muestran para que, obviamente, el usuario sepa cómo de buenas son sus ecuaciones. Y en un momento dado nos puede decir, oye, esto no. El índice de sitios, si hay doble LIDAR, nosotros tenemos un algoritmo para estimar el índice de sitio, evidentemente para especies que tengan curvas de altura de edad. Para Juniper, Sonicea sospecho que no lo podemos hacer, pero sí, evidentemente eso puede que no tenga mucho interés. La tercera pregunta, ¿la recuerdas, por favor? La tercera pregunta es sobre el visor. El visor, sí. Sí, igual, efectivamente. Igual que hemos visto el visor satélite, se puede ver el visor LIDAR, las existencias por rodales, tiene una rampa de colores en las que puedes ver lo que has obtenido en cada uno de tus rodales, en cada uno de los vuelos, si tienes más de uno, pero evidentemente lo potente es que te puedes descargar todos tus datos y manejarlo en cualquier SIG y hacer todos los análisis que creas pertinentes en el futuro. Y por último, la cuarta pregunta era a cuento de... Los incendios pasados. Sí, evidentemente todo depende de los índices que utilicemos. Como he mencionado, la herramienta de análisis histórico de cambios está en beta, no he podido enseñarla. Entonces, manejando distintos índices, que es lo que estamos haciendo ahora, parametrizando esos índices, será posible evaluar cuándo han ocurrido incendios y dónde. O sea, la respuesta son todos sí es, unos son inmediatos, sí, lo hace ya, lo hace bien, y hay el último en concreto estamos desarrollándolo en este momento, pero la respuesta es sí también. Vale, gracias, Rafa. Por incorporar también otras preguntas que nos vienen de la audiencia y ligándolo con la última intervención que hacía Javier Ezquerra, no sé si conocéis si existe alguna iniciativa que permita a nivel nacional, como la que mencionaba Javier, si hay algo en ciernes, algo pensado de integrar datos del Inventario Forestal Nacional, LIDAR, otros datos de biodiversidad. ¿Existe alguna iniciativa que conozcáis? ¿O tenéis alguna iniciativa, digamos, a nivel regional, en su caso? Hacemos una ronda rápida. Empezamos esta vez por Miguel Ángel, ¿vale? Hacia atrás. Pues yo desconozco si el Ministerio tiene alguna cosa así. Nosotros sí que estamos trabajando en la digitalización de varias cosas. Es un proceso muy largo, y no creo que se resuelva a medio plazo. Yo creo que va para más largo plazo. Nosotros sí que tenemos ya digitalizados, estamos digitalizando, intentando digitalizar muchas cosas, temas sobre todo de deslindes y amojonamientos. Hemos avanzado mucho, pero nos queda también un tramo largo en lo que se refiere a todo lo que es la digitalización de las coberturas de deslindes y amojonamientos. Porque la verdad es que trabajamos más a demanda, quiero decir, como es algo que continuamente con el tema de la ley de montes, de las transmisiones y demás, nos genera mucho estrés y mucho trabajo, pues empezamos por lo que más trabajo nos genera, en este caso con el tema de deslindes y amojonamientos. También hemos trabajado bastante en la digitalización y caracterización de las vías forestales, no solamente desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de los incendios forestales. Ahí también hemos trabajado y estamos trabajando. En tema de incendios con cartografía de combustibles también se está haciendo un proceso de digitalización importante con el uso también de Copernicus, por cierto. Y ahora estamos también en algún proyecto de digitalización, no lo llamaría digitalización, pero sí de conocimiento de procesos de decaimiento forestal con Copernicus y con este tipo de herramientas, pues para tener definido un seguimiento sobre el terreno, pero vamos muy despacio. Yo sí que opino, como decía Javier, y lo creo fundamental, que aquí el Ministerio, si nos está oyendo, sí que debería de coger el toro por los cuernos, porque si no va a ocurrir lo que ha dicho Javier, y es que cada comunidad autónoma vamos a ir por nuestra parte, y uno de los grandes problemas que yo le veo ya a las tecnologías, en concreto los dos principales retos que le veo a este tema que hemos estado hablando hoy, uno es el de la formación. Cuando decías tú, la iniciativa público-privada es básica, un funcionario, nos falta mucha formación en estos temas, es la universidad, sois las empresas privadas, sois los centros de investigación los que tenéis que abordar este tema, nosotros demandaremos, pero sois vosotros porque nos falta formación. Y otro gran reto que le veo es lo que ha dicho Javier, es la coordinación, porque sí que es verdad que corremos el riesgo
de que cada comunidad, bueno, ponemos el riesgo, no, es que va a ser así, probablemente. Y es que las comunidades autónomas, cada uno vamos a ir por nuestro lado. Y cada uno vamos a ir por una vía, luego cuando queramos ponerlo en común va a ser todo mucho más complicado. Ahí sí que me parece que las palabras de Javier han sido muy, muy acertadas. Sí, además, quizás también en términos de eficiencia de costes, probablemente el abordar procesos, ya que estamos hablando de escalas amplias de trabajo, ¿no? El abordar esquemas de costes más eficientes, pues puede ser muy interesante. Si me permitís un momento, creo que esto nos va a servir mucho. Como os decía, esta es una primera jornada, va a haber 3. La segunda, esta está enfocada a comunidades autónomas, la segunda queremos que esté más enfocada a gobiernos nacionales, y creo que este debate que está surgiendo lo utilizaremos para precisamente generar ese tipo de debate interno cuando hablemos con el Ministerio, con la gente del PENOA, con la gente del Inventario Forestal Nacional, etcétera, porque creo que es clave. Vale. Adelante, Miriam. Sí, si puedo aportar respecto a lo de... Bueno, yo tampoco conozco más allá del inventario del patrimonio natural y biodiversidad, a la pregunta que han hecho, pero sí que quiero decir que eso es, digamos, un repositorio de lo que nos pide el Estado que esté ahí, ¿vale? Pero el trabajo gordo es cómo nosotros generamos esa información de forma eficiente. Es decir, si tenemos un programa, por ejemplo, de aprovechamientos, que no nos da esos datos directamente o que no está vinculado informáticamente al inventario, pues ya es otro bloque, o sea, no, es menos eficiente que antes, es otra gente dedicada a procesar esos datos y a volcarlos, ¿no? Por eso el inventario no es suficiente, no está preparado. Yo he tenido, por ejemplo, que preparar el componente de propiedad forestal y he estado 2 años armando con los informáticos la estructura informática que esté vinculado a la tramitación a la actualización del catálogo de montes de utilidad pública, ¿no? No solo es escanear todo el catálogo y volcarlo ahí, vomitarlo ahí, sino es ver cómo diseñas un sistema que te alimente esa información de forma continua, ¿no? Así que no es tan sencillo. Y me ha gustado mucho, Pablo, lo de la propuesta de la compra pública innovadora. Yo añadiría también que viendo el panorama de presupuesto que nos espera, pues que intentaremos aprovechar todas estas iniciativas de innovación, pues los H2020, los grupos de innovación, y que en ese sentido también hago aquí un llamamiento a los posibles socios que podamos tener, a las consultorías forestales, que el objetivo no es el diseño de esa herramienta, solamente quedarse en el diseño de esa herramienta maravillosa, sino acompañarnos a lo que pedía desde el principio, ¿no? A que esa herramienta realmente se llegue a usar. Y en este sentido lo ligo con hacia dónde van las cosas también que vienen de la Unión Europea a los resultados, ¿no? Por ejemplo, cuántas hectáreas se llegan a ordenar con esa herramienta dependerá si cada uno de los gestores la ha asumido, la ha entendido y la está aplicando y la está demandando, ¿vale? Entonces, tanto en el presupuesto que se destine en esos, bueno, pues en esas iniciativas, que haya una parte fundamental que sea la transferencia, pero la transferencia real, que no vale con un curso, ¿vale? Si queréis o si queremos que realmente eso se aplique y cale en los usuarios, ¿no? Y nada más. Sí, que digamos que al final tiene que haber un proceso de implantación, que no es un proceso tampoco sencillo y que lo tenemos que tener muy en cuenta cuando se desarrollen todas estas herramientas, porque va a suponer romper muchas barreras también personales y organizacionales, y no podemos infravalorar esa parte en todos estos futuros desarrollos. Yo creo que es un eje clave el que has apuntado. No sé si Javier y Teresa queréis añadir algo sobre esto también.
Bueno, podría añadir o matizar que sí, que realmente es muy importante la relación esta público-privada para avanzar, indispensable. También estoy de acuerdo en la formación, hay mucha oferta, o sea que estamos ahora en plan disposición para mejorar, ¿no? Para mejorar nuestra formación. Antes quizás había unos cursos destinados a la administración, ahora ya son cursos abiertos, por tanto, esto nos excusa para poder avanzar, ¿no? Y luego también hacer un poco hincapié en que no nos basemos solo en los datos de mercado, en todos los productos que ahora están en este mercado, sino que avancemos también en los servicios ecosistémicos. No nos vale solo información de existencias y madera, tenemos que dar también este salto, ¿eh? Añadir que cuando calculemos existencias podemos calcular carbono y que cuando hacemos gestión forestal podemos mirar cómo queda la estructura del monte, qué productos se obtienen, pero también podemos calcular a lo mejor qué agua azul, ¿eh? Y recursos hídricos se obtienen y, por tanto, dar también este salto, ¿no? De integración no solo de la información, sino del tipo de información. Sí, gracias, Teresa, porque abres un debate que ya quizás lo tendremos que dejar para otro día, pero parece evidente por cuáles son las tendencias y las necesidades que la sociedad nos traslada constantemente a través de distintos mensajes, en que tenemos que tener una visión integral y global. No estamos hablando solo de madera, estamos hablando de todos los servicios ecosistémicos, carbono, biodiversidad y demás. Tenemos que intentar, con las herramientas, con las nuevas tecnologías y estas nuevas herramientas como la que nos ha presentado Fora hoy, atender a todos esos valores. Y no nos olvidemos tampoco de incorporarlos en los sistemas de decisión, porque al final necesitamos dar una respuesta a la sociedad múltiple y no podemos basar los sistemas de decisión en elementos clásicos como hemos hecho hasta ahora, ¿no? De crecimiento de masas o de toma de decisiones silvícolas por criterios de producción, sino que tenemos que integrar en esos sistemas otros múltiples valores que son importantísimos, vamos. O sea que tenemos mucho recorrido por delante, tenemos mucho que desarrollar, tenemos mucha tecnología, pero tenemos también mucha ciencia que aplicar detrás para que esto se haga realidad. Nos vamos acercando al final. Quizás antes de una despedida, Íñigo, tenemos una serie de preguntas sobre funcionamiento de la plataforma, registros, pasarelas de pago. ¿Nos puedes decir cómo estamos a día de hoy, cómo van a ser los siguientes pasos con la plataforma? Sí, estamos recibiendo muchas preguntas al respecto. Entonces tampoco quiero entrar demasiado en detalle porque hay poco tiempo y tampoco creo que era el objetivo de la jornada, pero contestaremos a todas las preguntas, ¿vale? Contestaremos a todas las preguntas. Simplemente os cuento, lo que ha mostrado Rafa es un ejemplo de lo que sería el pago por uso. Es decir, un usuario va a poder entrar puntualmente con una shape, con su monte, va a entrar y va a pagar directamente en la pasarela de pago, va a pagar como si hicieras una compra online de cualquier cosa y va a pagar a un coste establecido. Quien nos está preguntando precios os lo pasaremos, no es ningún secreto, os lo contestaremos. Entonces, simplemente pagas eso por tu zona, por hectárea, ¿vale? Generalmente va a ser siempre por hectárea, menos en la parte del inventario tradicional en el que se paga por parcelas que procesas. El resto se hará por hectárea. Y entonces esa es una forma de hacerlo, pago por uso. Hay varias preguntas que hablan sobre cómo la administración pública podrá contratar eso. Entonces, la forma que nosotros tenemos previsto es mediante licencia, es decir, una suscripción en la que se llega a un acuerdo de superficie sobre la que se quiere trabajar, X miles de hectáreas, y entonces ahí sea una especie de suscripción anual que te permita trabajar con la herramienta sobre el número de hectáreas concretas que se hayan establecido, que se hayan acordado durante ese año, por ejemplo. Habrá algunas funcionalidades que puedan estar gratuitas o como demo en algún momento. También habrá ciertas ayudas para temas de formación, universidad, pero digamos, fuera de ahí, las dos formas serán ese pago por uso, que es eso que ha mostrado Rafa, es decir, tú metes tu shape y pagas por la superficie de tu shape o por el número de parcelas,
o la forma que entendemos que es más habitual para las administraciones es a través de del pago de una licencia. Pago una licencia, un coste por tantas 1000 hectáreas, otro coste por muchas más 1000 hectáreas y es una licencia en la que tú después puedes estar utilizando la herramienta para toda esa superficie durante todo ese año. Muy bien, pues muchas gracias, Íñigo. Son las 12 y 1 minuto, creo que hemos cumplido estrictamente con los tiempos. Yo dar las gracias a las cuatro personas que han formado parte de este panel de debate, a Javier Ezquerra, a Teresa Cerrera, a Miriam Soto y a Miguel Ángel Ena. Creo que ha sido un debate muy bonito, muy enriquecedor. Muchas gracias por todas vuestras aportaciones y visiones. Creo que hay mucho que sacar de lo que se ha dicho hoy aquí y esperamos a los próximos debates. Íñigo, si quieres ¿no? Porque... Pues muchas gracias, Pablo. Sí, simplemente por finalizar, evidentemente agradecer a los 4 ponentes, a Miriam, a Teresa, a Javier y a Miguel Ángel por estar presentes, por aceptar la invitación y sobre todo por todo lo que han aportado. Creo que ha sido muy interesante. A nosotros como foro también nos ayuda a ver esas necesidades, que al final es algo que pues nosotros podemos desarrollar muchas herramientas, pero tenemos que saber cuáles son las necesidades de nuestros clientes, eso es así. Y entonces me ha parecido eso muy interesante. Por lo tanto, muchas gracias a los 4. Muchas gracias también a ti, Pablo, por moderar esto, por dinamizarlo, y yo creo que han salido muchos temas. Evidentemente, si fuera por mí, me quedaba aquí unas cuantas horas más porque da para mucho, pero evidentemente bueno, tenemos que cerrar, así que eso, muchas gracias a los 4, muchas gracias a Pablo también. Muchas gracias a todos los que hayáis estado viéndolo en directo, que sepáis que quedará subido a nuestra cuenta de YouTube, así que cualquiera lo podrá ver allí. Y nada, simplemente antes de acabar, pues agradecer especialmente a la Comisión Europea a través del programa Copernicus y a través del proyecto Coordinet que nos hayan dado la oportunidad de generar estas jornadas, esta primera, y como os decía, esperemos ya presencialmente, después del verano, podamos tener una jornada probablemente, aunque está sin cerrarlo, probablemente en Madrid, basada más en las administraciones nacionales, y probablemente tengamos una tercera jornada quizás en Oporto, en Portugal, que estará, digamos que será similar a esta, pero pensando más desde el punto de vista de la industria. Así que por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos. Espero que nos podamos ver todos, no en una pantalla, sino cara a cara, como nos hemos visto otras veces. Espero que prontito. Y nada, simplemente eso, agradeceros a todos la presencia y nada más. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta otra. Chao.